Este mundial, un equipo la va a cagar. Pero nosotros, como somos gente generosa, te vamos a echar un cable. Hoy en Outliers vamos a hablar del efecto mundial. Bueno, Carlos, ya estamos como los podcasts de éxito, ¿no? Ya tenemos estas tazas. Merchandising. Ya tenemos merchandising. Tenemos Nuestros rostros en cara. De momento no se está vendiendo en ninguna tienda, ni en ningún Shopify, ni en la Temu. Ni en la web de Bisoccer. Quizás en Temu haya alguna copia, ¿no? Pero todavía no. Hola, estamos aquí otra vez en Outliers. Por aquí Marto Watt, jefe de comunicación de Bisoccer Pro. A mi lado Carlos Urbano, jefe de innovación de Bisoccer Pro. Y este tema me interesa bastante, es un tema que me gusta mucho. Vamos a hablar del Mundial, el acontecimiento que todo amante del fútbol espera con ansia cada 4 años. Ya queda un mes. ¿Queda un mesecito justo? Más o menos. Un mesecito justo. Muchas ganas. Algunos partidos en horario un poco intempestivo. Para el que madruga lo va a llevar un poco mal, pero a los amantes del Mundial les da un poco igual, ¿no? Sí, o sea, bueno. Igual que se tragan las Copas América, los Juegos y todo ese tipo de cosas, pues el Mundial tampoco... La Libertadores. Las míticas noches golfas, ¿no? De nuestro... Cuando Axel Torres y Mito Sanchís, es decir, que ya ha llovido bastante, qué tiempo. Algunos aprendimos mucho de aquellos momentos. Y entonces vamos a hablar de un tema relativo al Mundial, que son de ese tipo de jugadores que destacan, iba a decir esos meses, en esa semana, que todo el mundo empieza a hablar de ellos y por supuesto los clubes empiezan a merodearlos, ¿no? El llamado efecto Mundial, y vamos a traer algunos trucos para combatirlo. Correcto. Hay que tener en cuenta que el Mundial, la Copa del Mundo de la FIFA, es un arma de doble filo para los clubes de élite. Al final las direcciones deportivas de élite se ven sometidas todos los veranos, sobre todo el verano del Mundial o cuando hay una Eurocopa, pero sobre todo cuando hay un Mundial, al hype, ¿no?, que generan aquellos jugadores que han destacado durante el torneo, ¿no? Hablamos de un arma de doble filo porque bueno, se suelen hacer fichajes en caliente, ¿no? Cuando ha terminado el torneo, de aquel jugador que la ha reventado, aquel jugador revelación, se realiza un gran traspaso a un club por ejemplo, de las 5 grandes ligas, un club de Champions League, y luego esas expectativas que se crean en torno alrededor del jugador se desploman, ¿no? O sea, ese jugador no alcanza a cumplir con esas expectativas, ¿no? O se cumplen de forma limitada, ¿no? Empieza a lo mejor muy bien, claro. Y no mantiene ese nivel por el cual fue fichado, ¿no? Correcto. Entonces, lo que era una gran estrella del Mundial acaba siendo un poco bluff. Nosotros traemos algunos ejemplos y también traemos un poco algunos ejemplos de supuestos fichajes que se hicieron por el Mundial que no era tan así, Claro. sino que había un seguimiento y un scout detrás. Y también un poco, tampoco queremos, ¿cómo decirlo?, meternos en el trabajo de nadie, pero algunos consejos, ¿no? Algunos tips. Algunos tips, cómo se pueden hacer ese seguimiento para no caer en ese hype, para no caer en ese mar de expectativas que se genera en torno a algunos fichajes y sobre todo pues hacer un trabajo de dirección deportiva más lineal con los objetivos que uno se pone, ¿no? Para quien no lo sepa, Bisoccer Pro es la división profesional de Bisoccer, es decir, Bisoccer como aplicación de resultados en vivo, noticias, es por casi todo el mundo conocida, pero en 2019 muchas direcciones deportivas pues contactaron con la empresa. Hoy utilizamos mucho la aplicación para hacer seguimientos de jugadores, su trayectoria, por la profundidad de la base de datos y tal, y ahí fue cuando la empresa decidió crear Bisoccer Pro, ¿no? Digamos, esa startup enfocada a los clubes profesionales, a las agencias de representación, a veces también a medios de comunicación, para ese análisis estadístico objetivo de los jugadores, ¿no? ¿Qué ocurre con este efecto mundial? Al final Bisoccer Pro nace para, ¿cómo se dice?, ¿no? Dispensar ese antídoto ante el efecto mundial, ¿no? Es de ayudar a los clubes a mitigar ese sesgo cognitivo, esa trampa estadística que no solamente es el Mundial, sino que puede ser también un periodo muy corto de partidos, es decir, 5 o 6 partidos buenos de un jugador, una fase final de la Champions League, cualquier tipo de torneo corto o cualquier periodo corto en el mundo del fútbol suele ser una trampa. Se crea un hype en torno a un jugador, un grupo de jugadores, un equipo en concreto, pero los datos siempre por debajo, ¿no? Lo que decimos siempre,
cuentan otra historia, ¿no? Al final esto es medio-largo plazo. Nosotros hacemos ese análisis a medio-largo plazo y damos ese backup, ese respaldo a los clubes para que por un buen mundial no hagan un gasto, no digo innecesario, pero sí exagerado, ¿no? Creo que sería bueno empezar con algunos ejemplos de jugadores que pasaron a grandes clubes después de un gran mundial, o por esa efervescencia, por una gran irrupción, ¿no? Claro. Por un gran partido. Tú tenías uno del mundial de 2002. Sí, ya aquí algunos empezamos a ser bastante antiguos. 24. Me lo ha nombrado Carlos y yo le he dado, me ha acordado algún detalle más. El Hadji Diouf, jugador de Senegal. Jugador que impactó en el debut, no el debut suyo, sino el partido inaugural, me acuerdo, que era Francia-Senegal, y me acuerdo que hizo un partidazo contra la selección francesa, que entonces era vigente campeona. Correcto. Si no recuerdo mal, esa Francia no pasa de grupo, una Francia totalmente histórica, Zidane, Henry, en fin, una serie de jugadores totalmente inolvidables. Y Vieira, entiendo que Makelele estaría también por ahí, sí. Barthez, en fin, una serie de jugadores leyendas del fútbol europeo. Diouf hizo un partidazo, no marcó el gol, pero hizo un gran torneo, sobre todo una gran carta de presentación, lo ficha el Liverpool. Hizo su acto de presencia y jugaba en el Lens, en Francia, y ficha por el Liverpool aquel verano. ¿Y qué pasó en el Liverpool? Pues nada, obviamente no copó las expectativas. Jugó, creo que fueron 2 temporadas y ahí quedó la historia. Nunca alcanzó, nunca copó las expectativas que se crearon en torno suya, como tampoco las copó Denilson. Además Carlos puede hablar con conocimiento de causa porque entiendo que sería un adolescente cuando Manuel Ruiz de Lopera... Yo tenía 7 años. Cuando Manuel Ruiz de Lopera hizo el fichaje. Cuando Lopera trajo a Denilson por más de 5.000 millones, a lo mejor, no sé si alguno que nos ve pensará 5.000 millones de pesetas. De pesetas. Entonces fue el futbolista más caro de la historia y otro jugador que llegó con unas expectativas, que también hizo un gran mundial del 98, en este caso Brasil llegó a la final, que perdió contra Francia. Pero él jugó todos los partidos. Llegó como estrella. ¿Y qué pasó en el Betis, Carlos? Bueno, en el Betis no tuvo un mal inicio, pero es cierto que aquel Betis también desciende a segunda, con un equipo con jugadores no solamente de la talla de Denilson, desciende con Alfonso, desciende con Harney, desciende con jugadores míticos, ¿no? que se consideran leyendas en el Betis, y aunque Denilson es verdad que permanece, firmó un contrato de 10 años, y permanece en la entidad 7. Pero es cierto que, esa falta de consistencia, es verdad que tenía sus momentos de brillantez, tenía sus detalles. Sí, recuerdo alguna temporada bastante buena con Víctor Fernández, jugando un fútbol atractivo, el de Joaquín. Víctor Fernández, sí, y con Joaquín, los dos en las bandas, era un fútbol muy vertical. Era un equipo muy atractivo, muy bonito de ver. Pero era un equipo muy de la época, es decir, muy de toma y daca, contraataque, pam, no se elaboraba el juego, entonces jugadores como Joaquín y Denilson, que era Finidi también en su momento, pero Joaquín y Denilson es verdad que eran propicios para ese tipo de juego. De ahí a que Denilson llenase esas expectativas de ser el jugador más caro de la historia del fútbol por aquel entonces, y hasta que Zidane fichó por el Real Madrid, que pasaron varios años. Figo, en este caso. Figo fue un año antes. Pero luego fue Zidane, pero en aquella época, habían pasado como 2 o 3 años hasta entonces, y Denilson obviamente nunca llega a ser ese no rompe, jugador, no lleva al Betis a una gran... Nada. También es cierto que por aquel entonces ningún club, por lo menos de España, fichaba jugadores para obtener luego un rédito económico de vuelta, es decir, era casi todo a fondo perdido, igual que cuando Florentino ficha a Zidane con 29 años, en el caso de Lopera pues quería tener a Denilson durante 10 años. Los Bonchi vinieron después, ¿no? Un poco después además, sí, exactamente. Lo de la búsqueda de la rentabilidad y demás vino después, pero fichajes presidencialistas de ese tipo, después de un mundial, pudiera ser Diouf, pudiera ser Denilson. Y también en Inglaterra, igual que Diouf, está el ejemplo de Cleverson, ¿no? Cleverson en el Mundial de 2002 también, un grandísimo Mundial con Brasil, campeones del mundo,
Es cierto que no consigue el United sacarlo de Brasil de primeras, pero en el año 2003 sí que consigue por fin que dé el salto de Brasil, no sé, recuerdo que era el Paranaense, del Atlético Paranaense, al Manchester United, y 2 temporadas se pegan en el Manchester United sin pena ni gloria también. Entonces otro jugadorazo que En un acontecimiento corto. En un acontecimiento corto que no da el nivel en una competición de mayor nivel respecto a la que estaba jugando. Claro. En los últimos tiempos tenemos también otros ejemplos más cercanos. Sufian Amrabat podría ser otro, un gran futbolista que está en el Betis, también de nuestro compañero Carlos. Nos da una de cal y 3 de arena, pero bueno, no está mal. Pero sí es verdad que es un jugador que con Marruecos parecía que es verdad que yo, por ejemplo, aquí hablo a título personal. Típico jugador que tú veías que sí, que estaba rindiendo a un nivel, pero creo que estaba jugando por encima de sus posibilidades, ¿no? O la sobreexcitación que le daba un mundial, como a muchos de los jugadores que estaban en Marruecos. No sale todavía de ese invierno de la Fiorentina, pero va al Manchester United. En verano, 6 meses después, no logra el nivel. Es otro ejemplo. Así un poquito retrocediendo un poquito atrás, en clave europea, me acuerdo de Renato Sánchez, un jugador que debutó muy joven en Benfica, hace una buena Eurocopa con esa Portugal que acaba ganando, que acaba siendo campeona de Europa, con el gol de Eder, ¿no? ¿Era en la final? ¿Eder? Sí, el bombazo que mete Eder, ¿no? Era... Recordamos más lo antiguo que lo que sucedió un poquito después. Y él hace un gran mundial. El Bayern de Múnich gasta, creo que 35 millones. En su día era el fichaje. Fijaos lo que cambia la cosa en apenas 10 años. 35 millones de euros era el fichaje más caro de la historia del del Bayern de Múnich, que luego ha hecho otros dispendios, ¿no? Y no llega a ese nivel. No llega luego ha hecho cosas en el Lille, tuvo una temporada cedido por ahí por el PSG y tal, la Roma ha jugado, pero no ha sido un jugador para un Bayern de Múnich o un jugador que digamos estuviera como parecía dominar Europa, ¿no? No lo ha hecho. Sí. Yo creo que hay que dejar muy claro que cuando hablamos de estos casos no hablamos de la volatilidad de un torneo corto frente a la consistencia, que es lo que realmente busca un club, o debería buscar un club a día de hoy. Cuando hablamos de consistencia, es de rendimiento sostenido en el tiempo. Obviamente un jugador puede tener un día muy bueno, puede tener un día muy malo, pero lo que busca un club, sobre todo un club de élite, es que ese jugador sea capaz de rendir a cierto nivel durante el mayor tiempo posible. Y eso evidentemente en un mundial está contaminado entiéndase, por varias cosas. El primero es lo que tú has dicho, la motivación extrema. Hay que tener en cuenta que para el 99,9% de los jugadores que juegan un mundial es un evento único en la vida y que la inmensa mayoría de los que van convocados a un mundial ni siquiera disputan un mundial. Por ejemplo, Pepe Reina, ¿no? Ha ganado su mundial, ha ganado Eurocopas, pero no ha disputado ni un minuto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Luego están los casos extremos tipo Messi, Cristiano, Andrés Guardado, que han disputado 5, van a disputar 6 mundiales, pero son la inmensísima minoría. Entonces, un mundial, cuando un jugador va al mundial, la extrema motivación de representar a tu país y de que es un evento único en la vida y una oportunidad que no puedes dejar pasar, obviamente puede hacer a una persona, a un jugador, a un deportista de élite, rendir por encima de su nivel real. De hecho, claro, y de hecho aquí llegamos al punto crucial, ¿no? De lo que queríamos hablar en este podcast. ¿Qué puede hacer una dirección deportiva para no dejarse llevar? ¿O qué puede hacer alguien dedicado a hacer los fichajes de unos futbolistas que pueda también permitírselo? Porque al final, evidentemente, un equipo de segunda o de primera, de zona baja, a lo mejor no puede acceder a esos jugadores, ¿no? Pero ¿qué puede hacer un club para no dejarse arrastrar por esa marea, esas expectativas, ese hype? Y creo que además deberíamos aquí hablar de James Rodríguez. Claro. Porque no hemos hablado de James Rodríguez porque para nosotros no es un ejemplo de mal fichaje después de un mundial. Aparte porque, aunque se le pone como paradigma de fichaje... que fracasó después de un mundial. O que explotó en un mundial y no cumplió quizás todas las expectativas, aunque sí buena parte de ellas, tampoco fue un fichaje, digamos, o sea, su boom llega antes, ¿no? O digamos su ascenso llega antes y de eso queríamos hablar. James Rodríguez es el ejemplo, se pone como ejemplo de lo malo, pero realmente es un buen ejemplo de captación de jugador después de un mundial. ¿Por qué lo decimos?
Si utilizáis la aplicación de Bisoccer y consultáis los perfiles de los futbolistas, os daréis cuenta de que hay un número junto al jugador, ¿no? Junto a la foto del jugador, que puede ser 79, 80, 81. Eso es el elo, ¿no? Ese es nuestro baremo, nuestro índice de rendimiento propio para evaluar la calidad real del futbolista en base a sus méritos objetivos y su trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, bueno, los que no lo sepan, si jugáis al ajedrez sabréis lo que es el elo. Si no jugáis al ajedrez, os lo explicamos en un momento. El elo es un sistema de puntuación de intercambio de puntos. Es decir, si por ejemplo en un torneo de ajedrez Isma y yo debutamos y empezamos con 50 puntos de elo cada uno, él tiene las blancas y yo tengo las negras. En teoría, él es el favorito porque tiene las blancas, tiene una ventaja que es la de mover primero, ¿no? Y yo tengo una desventaja que es la de mover después. Entonces, él condiciona la partida y yo me tengo que adaptar a lo que él propone. ¿Qué ocurre? En igualdad de condiciones, él es favorito. Si él me gana a mí, él ganará menos puntos de los que ganaría yo si le gano a él, porque yo no soy el favorito, ¿vale? Entonces el elo en el ajedrez va cambiando. Si uno de 2000 se enfrenta a uno de 1800, pero tiene negras y el otro tiene blancas, ahí las puntuaciones van cambiando. Entonces uno se lleva los puntos del otro, pero se llevan más o menos puntos en función de lo favorito o lo poco favorito que sea. Nosotros en Bisoccer hemos aplicado ese mismo principio al fútbol, que es mucho más complejo. El fútbol tiene una complejidad mucho mayor, porque es verdad que un Real Madrid puede ser favorito ante un Athletic Club de Bilbao, en teoría, sobre el papel, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con los 22 futbolistas del terreno de juego más sus suplentes? Pues lo que evalúa el elo a lo largo de toda la trayectoria de un futbolista es cómo ha influido ese jugador para mejorar los resultados esperados de su equipo. Es decir, que porque un jugador dispute un partido y su equipo pierda, no significa que pierda puntos de elo. De hecho, los puede ganar si ha ayudado a obtener un resultado mejor del esperado. Por ejemplo, si según nuestro algoritmo el Real Madrid se espera que le gane al Athletic Club de Bilbao por una diferencia superior a 2 goles o de 2 goles o más, y el Athletic Club de Bilbao consigue perder por 2-1, es decir, por una diferencia de un gol, a lo mejor no todos los jugadores del equipo se les recompensa, pero habrá jugadores a los que sí se les recompensa en función de su contribución, es decir, minutos disputados, si han sido titulares, si han recibido tarjetas, si han marcado, si han dado una asistencia. No es lo mismo no encajar goles si eres defensa que si eres delantero. No es lo mismo meter el gol de la victoria que meter el tercer gol en una victoria 4-0. Vale mucho más el de la victoria o el del empate final que ese 3-0. Y así sucesivamente. El algoritmo es súper complejo. Ponernos a hablar del algoritmo aquí, pues tendríamos que llamar a Cala, ¿no? A nuestro científico de datos jefe, para que lo desgranase, pero claro, tampoco vamos a dar la receta de la Coca-Cola aquí. Y sobre todo lo que premia es la consistencia y regularidad, ¿no? La consistencia, o sea, creo que es la clave, y Carlos lo va a explicar un poco más, porque a veces llega algún mensaje, no solo de gente del fútbol, sino alguien abre la aplicación, este jugador ha marcado 3 goles y sale con 70. Es que a lo mejor ese jugador lleva toda la temporada su equipo perdiendo 12 partidos seguidos. Correcto. Viene de un equipo que ha bajado. Quiero decir, es una cosa que premia la regularidad y el rendimiento sostenido. 3 partidos buenos no significa que sea un jugador mejor que sus compañeros o que tenga que jugar a un nivel superior. Al final, buenos partidos puede tener mucha gente. Yo recuerdo debuts, por ejemplo, ejemplos del Betis. Loren Morón, que debutó a las órdenes de Quique Setién, no tenía el Betis delantero en aquel momento, asciende, o sea, lo suben, lo promocionan desde el Betis Deportivo, marca en su debut contra el Villarreal un doblete, continúa marcando en las siguientes 3-4 jornadas siguientes, pero al final, según iban pasando las jornadas, esa consistencia goleadora no se dio. Entonces, ese pequeño cúmulo, esa pequeña muestra estadística no podía eclipsar el resto de la muestra, que es la muestra superior, ¿no? Cuantos más minutos de juego, mejor análisis estadístico se puede hacer. Y un poco lo que pasó en el Mundial, ¿no? Es un ejemplo de lo que pasó en el Mundial. Esas irrupciones suceden, pasan, generan mucha expectación, mucho hype. Ese jugador está destinado a dominar el fútbol, pero ese rendimiento no se sostiene, ¿no? Claro, un mundial es un mundial.
Entonces, el Elo es un poco una forma de, digamos, el antídoto, ¿no? Es una forma de luchar contra esa irrupción, ese fenómeno, esa cosa puntual que sucede, pero puede no estar sucediendo siempre, ¿no? Es una forma de decirle al club o a la dirección deportiva, oye, mira, este chico, es verdad que ha tenido un gran mundial, pero en las últimas 2 temporadas su rendimiento ha sido de un nivel inferior. O sea, puede ser una apuesta muy arriesgada simplemente por esos 5 o 6 partidos que ha jugado el mundial. Hay que tener en cuenta que, a partir de esta edición, como máximo, un jugador en el mundial, en este mundial de Estados Unidos, México y Canadá, podrá disputar un máximo de 8 partidos y 870 minutos. Es decir, si llega hasta la final y juega todas las prórrogas. O sea, 870 minutos, para mí es una muestra, no voy a decir ínfima, pero a mí me gusta analizar jugadores a partir de 1200, 1500 minutos, porque ahí ya es donde, por nuestra experiencia previa, sabemos que hay cierta consistencia. Y esto estoy hablando de una temporada. Que pueda llegar a disputar todos los partidos en el Mundial, a lo mejor estamos hablando de Maignan, del portero de Francia, si llega hasta la final, Unai Simón, si llega hasta la final, por ejemplo. Y aún así, si consigue parar todos los penaltis y demás, tampoco me atrevería yo a decir que es el mejor portero de la historia. ¿Y por qué decimos que James Rodríguez, porque creo que debemos de tener un poco en su caso, claro, ¿por qué no es fichaje mundialista como tal? Bueno, hay que tener en cuenta, y vamos a mostrar aquí la evolución de James Rodríguez aquí en algunas infografías. James Rodríguez debuta profesionalmente en Banfield, en Argentina. Él es colombiano, pero debuta profesionalmente en la primera división de Argentina, con 17 años, si no me equivoco. Vale, ¿qué ocurre con el Elo? El Elo, cuanto más joven eres, más te premia, si eres regular y consistente. Es decir, ¿por qué te premia? Pues porque estás rindiendo a un nivel, o estás teniendo una consistencia que se le presupone a jugadores más maduros, ¿no? De una edad superior, 23, 24, 25 años. De hecho, inciso, Lamine Yamal, ¿no? Claro, Lamine Yamal, ahora vamos a hablar de él, pero vale. Es un caso parecido, pero no tan extremo, porque James Rodríguez, bueno, la primera división argentina no es la Liga Española. A nivel de Elo, las ligas tienen su propio Elo, los clubes tienen su propio Elo, y eso es lo que luego ayuda a que el algoritmo diga, este jugador está rindiendo a nivel superior, o está rindiendo a su nivel, o está rindiendo por debajo del nivel en el que está operando su equipo actualmente, ¿no? En su contexto competitivo. James Rodríguez debuta con 17 años y durante 2-3 temporadas es muy consistente en Argentina, ¿no? Entonces su Elo se dispara al doble. Si debuta con 31 puntos de Elo, creo que se dispara a 62. Y algunos dirán, pues qué exagerado. Es que era titularísimo. O sea, era un jugador que además tenía influencia, marcaba goles, daba asistencia, ayudaba a mejorar los resultados del equipo. Entonces el Elo lo premia. Si hubiera sido un jugador de 17 años que entra en dinámica de primer equipo, pero es suplente y tiene minutos tal, obviamente ese Elo no se hubiese disparado. ¿Quién se da cuenta de que hay un chico en Banfield que la está rompiendo? El Oporto. Un club con tradición de fichar ese tipo de jugadores. Exactamente. El Oporto por aquel entonces estaba en esa dinámica ya de, oye, somos un equipo que capta talento, joven, y lo pule, y luego lo vende bien y demás. Se pega 3 temporadas en Oporto. Y su consistencia en Oporto, pues creo que le hace ascender de 62 puntos de Elo a 78, 79. O sea, no lo duplica porque ya tiene 20, 19, 20. Ya está en Europa. Ya está en Europa. Y aunque va subiendo de nivel, la consistencia va cambiando la pronunciación de la curva va cambiando por su edad, ¿no? Pero claro, él sigue siendo consistente y titularísimo. Juega partidos de Champions League, una exigencia mayor, y su Elo va subiendo. De hecho, en Málaga fue conocido durante un tiempo porque nadie podía prever que podía ir a un Real Madrid, pero ya en 2012-2013 pasó por Málaga con el Oporto, o no sé si jugó en la ida, no recuerdo bien, pero era un equipo, un Oporto muy potente, con Nico Jackson, Moutinho, una serie de jugadores que engrosaban convocatorias de Portugal, y él era prácticamente, pues si no era prácticamente de estrellas, creo que sí, si no era el jugador de más nivel, uno de los 2-3 jugadores por lo menos más destacados, ¿no? De ahí pasa a un Mónaco, además, que trae un inversor fuerte y empieza a fichar descontroladamente, ¿no? Sí. Y lo ficha, ¿no? Y ahí se pega una temporada en la que ya pasa de 79 puntos de Elo a 85, 84. Pero habrá gente que diga, bueno, 5 es poco. Para nosotros, 5 puntos de Elo en un año ya es un avance destacado. Sí. O sea,
Esto no es como un videojuego en el que tú haces el modo carrera, coges a tu jugador, haces 5 buenos partidos y ya te llama la selección con 17, 18 años. Aparte no es lo mismo así. mejora de 30 a 60 que de 80 a 85. Claro, pero hay que pensar en esto como una pirámide. Al final, tú vas ascendiendo en la pirámide, ¿no? Y los 99, 98, 95 de Elo están arriba, los 80 y tantos también. Entonces, hay que tener en cuenta que los que tienen 80 y tantos de Elo son los que menos. O sea, es la minoría, son los mejores jugadores del mundo. Entonces, James Rodríguez se presenta en la Copa del Mundo de 2014 en Brasil como un jugador joven de primer nivel, según nuestro algoritmo. Nuestros algoritmos no solamente nos ayudan a dar esa puntuación, es que en función de la edad del jugador y el Elo que tenga, pues según esos rangos le da una categorización. Puede ser jugador de segundo nivel, puede ser jugador de primer nivel. Lamine Yamal. ¿Qué ha ocurrido con Lamine Yamal? Pues Lamine Yamal en la temporada 2024-2025 nos obliga a Bisoccer Pro a crear una nueva categoría, que es la de juvenil estrella mundial. Si James Rodríguez, cuando llega al Mundial de 2014, era una joven estrella mundial, porque tenía 22 años, joven, claro, pero es que Lamine Yamal era un juvenil, o sea, tenía menos de 18 años y ya había superado 80 puntos de Elo. Era algo que no había ocurrido nunca en nuestra base de datos, y nuestra base de datos recorre el 95% de la historia del fútbol profesional. O sea, desde que empezó el fútbol profesional en Inglaterra en el siglo XIX, nunca había pasado nada así. Entonces nos obligó a crear una categoría nueva en base a él, ¿no? Pero James Rodríguez era un joven de primer nivel. ¿Qué ocurre? Que además hace un gran mundial. 5 goles sin penaltis, más un gol de penalti, 6 goles, 2 asistencias, 11 ideal del torneo junto a Messi, Di María, Neymar, Toni Kroos. Estamos hablando de un tío, Alemania campeona del mundo. Claro, un tío que hace un muy buen mundial después de una trayectoria brutal. Entonces su fichaje por el Real Madrid, bueno, 78 millones de euros, 80 millones de euros de entonces, dentro de lo que es la economía Real Madrid, el nivel Real Madrid, a mí no me parece descabellado. Sí, lo que queremos decir es que está justificado. Sí. Y está justificado no porque hiciera un gran mundial, que lo hizo. Es más, tenemos un ejemplo de que su Elo del mundial subió un punto. Solo subió un punto durante el mundial y estamos hablando de décimas. A lo mejor tenía un 84,6 y ascendió a un 85,20. Es decir, que a lo mejor no subió el punto entero, ¿no? Con esto no queremos decir que el mundial no tenga valor, sí, sino, lo tiene. Sino que hablamos otra vez de la consistencia. Es un torneo corto, una muestra pequeña y él... No puede influir 5 puntos de los de golpe. Efectivamente. Entonces él fue un fichaje justificado por la trayectoria que durante 5 años, hasta que llega al mundial, durante más bien 4 años, el jugador colombiano estaba mostrando. Una irrupción joven en Argentina, un salto a Europa destacado. Y además consistente, o sea que él llega a Europa, al Oporto, y él es titularísimo. Titular. Sigue siendo titular durante 3 temporadas. Ganando títulos, entiendo. Título, claro. En ese Oporto, jugando Champions, llegando a Francia. Quizá de una forma un poco menos orgánica, porque ese Mónaco fichó a muchos jugadores... Fichó a Tulalan del Málaga también, que quiere decir, era un inversor ruso y tal. Pero bueno, James le salió bien, porque no recuerdo en cuánto lo ficharon, pero lo vende por 80. Quiere decir, pero aún así ya da el salto a una gran liga, en este caso Francia, y de ahí a España. Es decir, no podemos considerar a James como esa llamarada que se produce en un mundial, sino un jugador de una consistencia que le avalaba y que el Real Madrid, con los datos en la mano, hizo bien en ficharlo. No era un one hit wonder, que se suele decir. Eso. Era un chico que ya venía destacando. Ejemplos. No era Cleverson, no era Denilson, no era Diouf. No se le puede poner en esa categoría. No. Y me gustaría destacar que, bueno, aunque muchos tildan de fracaso del Real Madrid esa operación, hay que recordar que el Real Madrid esas operaciones le han salido más o menos bien. Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Özil, Keylor Navas, Fabio Cannavaro, por supuesto, Ronaldo Nazario, Courtois, todos ellos llegaron tras un mundial, pero ya eran jugadores consistentes, es decir, el mundial fue... Como que él la puntita, ¿no? Era la guinda del pastel, ¿no? Pero el pastel es lo que importa, porque si tú fichas a un jugador por esas cantidades de dinero, tú lo que esperas es consistencia a largo plazo. No pueden ser 5 partidos buenos, no pueden ser 5 partidos buenos. Entonces, ahí es donde el Elo, a nosotros como empresa, nos ayuda a darle al cliente
Pues un baremo objetivo. Y digo objetivo ¿por qué? Porque en la base de datos, James Rodríguez no es James Rodríguez, es el ID 368, lo que sea. Aquí hay que hacer un inciso porque a veces nos llegan preguntas o comentarios, no tienen por qué ser profesionales de fútbol, a veces también son de usuarios nuestros. ¿Por qué este jugador tiene esta puntuación? ¿Le habéis dado a este equipo? Esto no lo hace un duende sin ton ni son detrás, maquinando, no. Esto son en base a cálculos, en base a algoritmos y en base digamos, a fórmulas que miden ese tipo de cosas. Es decir, que al final tiene su objetividad y no es nadie dándole un botón, quitando, poniendo. Que a veces... No es manipulable. No es manipulable. Es una mención que tampoco era tan necesaria, pero bueno, me gusta decirlo porque a veces pasa que nos llegan ese tipo de comentarios. Entonces, bueno, decía Carlos que la plataforma no discrimina por nombre, sino se fija en rendimiento. Y el Elo, digamos que es la manera de combatirlo, ¿no? De forma más neutral posible, ese tipo de situaciones que se han producido a lo largo de los años de clubes que se dejan arrastrar un poco, ¿no? Por esa aparición en los mundiales. Mira, eso que hemos hablado, el sesgo, ¿no? El sesgo cognitivo, y que nos hacen muchos comentarios. Si, por ejemplo, un usuario de Bisoccer Pro, un director deportivo, un jefe de scouting, entra en la plataforma, mira el perfil de cierto futbolista, verá debajo de su nombre esa descripción que le damos, ¿no? Jugador de primer nivel, jugador top, juvenil con potencial, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Un director deportivo, un jefe de scouting que están viendo fútbol constantemente, tienen su propia opinión formada, subjetiva, sobre un futbolista, a lo mejor ve que Muriqi, el delantero del Mallorca, tiene 85 puntos de Elo y que a nivel mundial se le considera un jugador top en nuestra base de datos. Claro, jugador top, a lo mejor para Muriqui, que tiene 33 años y juega en el Mallorca, hay a quien le parece una exageración, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es que esto es para todos, es decir, lo que uno considere que sea cierto futbolista, hay que despegarlo de sus méritos. Entonces, los méritos de Muriqui están igualmente evaluados que los méritos de Mbappé. Entonces, Mbappé ha conseguido unas cosas a cierta edad y Muriqui ha conseguido unas cosas a otra edad. Claro. Que no implica que a lo mejor para mí Muriqui no sea un jugador top, que yo diga, es que tendría que ser Balón de Oro. A lo mejor no lo ves en el Real Madrid. Claro, pero hay que tener en cuenta que Muriqui lleva muchos años en una liga top, en equipos que no son favoritos la mayor parte de las veces y siempre ha conseguido ayudar a que esos equipos consigan mejores resultados de lo que se espera. Y tiene mucha consistencia. Entonces a lo mejor no es candidato al Balón de Oro, pero es un futbolista top a nivel mundial. Hay que tener en cuenta, el top mundial son los que menos. Entonces hay que tener en cuenta que la Liga Española está poblada de jugadores que en nuestra base de datos serían de segundo nivel. Y eso no significa que sean de segunda categoría, sino que son jugadores en la media para esa categoría, porque no puedes tener jugadores top en todos los equipos de la liga. Es imposible. Todos los jugadores top son los que menos. Y las World Stars, las estrellas mundiales, que también tenemos esa categoría, son las que menos. Entonces la gente tiene que comprender que no es una cosa que hagamos adrede, es que nuestro algoritmo evalúa en base a unos criterios y no distingue de nombres, y no distingue de si uno es más alto, si es más bajo, si es más guapo, si es más guapo, yo le daré más puntos. Pues tú sí, pero nuestro algoritmo no, eso es lo importante, ¿no? Entonces el algoritmo lo que te dice es que este tío es consistente a este nivel. Eso es el Elo, pero tenemos otra métrica llamada REAP, que todavía incluso afina más el tiro, porque sobre todo es para descubrir talentos emergentes. Sobre todo, nació con esa intención, pero también te puede dar más información, claro. Te da más información porque digamos que permite ver la trayectoria de un futbolista llegado a cierta edad, ¿no? Puedes ver el origen y cómo cuando todavía era joven, en qué categoría se encontraba, ¿no? O en qué rango de... Realmente es más ¿cómo se diferenciaba de lo bueno que es o que era respecto a su población. ¿Qué es su población? Su población son los jugadores de la misma posición, la misma edad y el mismo contexto competitivo. Entonces, al final, REAP corresponde a las siglas Ratio, Elo, Age, Position, ¿no? Entonces, lo que tiene en cuenta es el ratio del Elo respecto a la posición y la edad en el mismo contexto competitivo.
como tú dices, sirve sobre todo para el talento emergente. ¿Por qué? Volvemos a lo de James Rodríguez en sus inicios en Banfield. Al empezar con un elo tan bajo, es muy difícil decir si un jugador va a ser una gran estrella, con un 31, 32, 33, 40 de elo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió? Se nos ocurrió hacer ese ratio en el que ese coeficiente nos dijera si el jugador, a su edad, en su posición y en su contexto competitivo, estaba por encima, por debajo o en la media, para saber si su trayectoria era ascendente o si estaba en la línea de los demás. Entonces, ahí es donde nosotros hemos visto, con el paso del tiempo, qué jugadores estaban súper por encima respecto a los demás. Exacto. Tenemos ejemplos de Mbappé, que evidentemente es una estrella mundial. Claro, ahora es una estrella mundial, pero cuando tenía 18 años, él y Donnarumma han marcado, digamos, el máximo rehab hasta la fecha. Es un ratio que va de 0 a infinito, siendo el 1 la media. Pero ¿por qué infinito? Porque puede pasar con lo de Lamine Yamal, que aparezca alguien que rompa los moldes preestablecidos. Claro. Entonces, tanto Mbappé como Donnarumma marcaron 2,9, que es el máximo rehab que hemos registrado nunca. Ni siquiera Cristiano, ni siquiera Messi han registrado un rehab tan alto a ninguna edad. Eso no significa que no fueran rehabs altos, pero digamos que la diferenciación ha sido suprema. Donnarumma, un portero que es titular indiscutible a partir de los 16 años en un Milan, que es la Liga Italiana, uno de los mejores equipos jugando Champions. Es que no ha habido un portero tan joven. Creo que con 18 ya tenía 100 partidos con el Milan. Correcto, entonces con 18 años ya llegaba casi 100 partidos o 100 partidos con el Milan. Eso no ha pasado nunca, por eso ese score, ¿no? Esa puntuación tan alta de Real. Mbappé tenían bastante más goles o más números o más cifras ofensivas que Messi o Cristiano a la misma edad. En una liga una de las grandes ligas de Europa, claro. Lamine Yamal, ¿cómo podríamos catalogarlo en este momento? Lamine Yamal está en 2.40, 2.50, o sea, está prácticamente ahí. Lo que pasa es que estamos hablando de ahora que tiene 18. Ahora va a cumplir 19 en julio, su rehab cambiará, también cambia en base al elo. Si el elo va para arriba o si el elo va para abajo, pues el rehab también cambia. Pero más o menos, si un cliente nuestro hace un filtrado de jóvenes talentos sub-21, por ejemplo, y marca un 1.5 de rehab, ya está buscando jugadores que, según nuestro algoritmo, en base a lo que ha pasado históricamente, están preparados para dar el salto al siguiente nivel, que pudiera ser una división superior, un contexto competitivo superior o incluso un equipo de nivel superior dentro de la misma competición. ¿Y a partir de qué rehab ya son jugadores que tú dices no conviene tanto? Bueno, yo diría que, hombre, lo que viene a ser la media entre 0,9 y 1,3, pues están en la media, ¿no? O sea, 1,3 un poquito por encima de la media, pero tampoco es una cosa loquísima. A partir de 0,9 ya digamos que no está en el sector de población el que destaque, ¿no? No, claro, entre 0,9 y 1,3 es la media, por debajo de 0,9 es por debajo de la media, entonces nuestros clientes no suelen buscar jugadores por debajo de la media, es al contrario. Pero yo diría que a partir de 1,3 es cuando ya se empiezan a ver cosas interesantes, y dependiendo de la categoría. Si eres un equipo de primera división suiza y quieres buscar joven talento en tu país, a lo mejor te conviene mirar en la segunda división un rehab de 1.5, 1.6. Claro. ¿Por qué? Porque a esos chicos ya se les está quedando pequeña la segunda división suiza, y a lo mejor te puedes adelantar. Vamos, tenemos un montón de casos de éxito aquí en Bisoccer Pro de algunos clientes que no podemos mencionar por confidencialidad, pero creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el mejor baremo de lo bien que funcionan el elo y el REA es la satisfacción de los clientes, ¿no? Que siguen con nosotros después de bueno, 6, y creo que 7 también, años. aunque Donnarumma quizás no esté en su pico más alto, Mbappé y Donnarumma son buenos exponentes. Bueno, digo Donnarumma como si no estuviera a pico alto, juega en el Manchester City. Pues el Manchester City podría ganar la Premier, portero... Ha ganado el vigente campeón todavía de Europa con el PSG, quiere decir que... Portero de la selección italiana, que no es la mejor selección, ni es la selección italiana de antaño, pero no deja de ser la selección italiana. Y recordemos, es portero. O sea, tiene 26 años, o sea, todavía no ha entrado ni en su... o 27, no ha entrado ni en su pico de rendimiento teórico siendo portero, porque los porteros, recordemos que entran en su pico de rendimiento en torno a los 28, 29.
En este mundial, si un joven de 18 años marca 3 goles en un par de partidos, pero su REAB es del 0,7, No fichar. Carlos de luego no lo recomendaría. No, para nada. Sea la liga que sea en la que esté. O sea, el 0,7 no es bueno en ninguna competición. Es decir, ¿alguien podría dejarse llevar por esos 3 goles que ha anotado? La experiencia nos dice que sí. También es cierto que vivimos una etapa del fútbol profesional en la que, bueno, ese tipo de fallos, errores de criterio, de juicio, son cada vez menos frecuentes, ¿vale? Es cierto que el Mundial conlleva un riesgo económico, pero también reputacional. Es decir, si tú como club te dejas llevar por el hype o por el marketing no está mal, pero si no va de la mano del rendimiento del jugador, al final es un fracaso. Eso va a explotar por algún sitio, ¿no? Te vas a gastar un dineral en un jugador que no te va a dar tanto retorno. Es más fiable el REAB que el tuit de Fabrizio Romano, ¿no? Creo que sí, la verdad. Hablando de marketing, ¿no? Sí. O del 433 y el vídeo mítico, el clásico vídeo viral, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo. El Mundial es una ocasión única en la vida para la inmensísima mayoría de los jugadores. Va a ser un escaparate para muchos de ellos y lo saben. Lo que tienen que hacer los clubes, desde nuestro punto de vista, como profesionales del data scouting y de lo que viene a ser el benchmarking estadístico, de lo que viene a ser el crear baremos estadísticos objetivos para respaldar el trabajo de los scouts, tanto en vivo como en vídeo, de todas las categorías, pero especialmente de los de mayor nivel, de las primeras divisiones de Europa, que son los que pueden permitirse este tipo de fichajes. Hay que tener en cuenta que el dato tiene que complementar el factor humano. El factor humano puede darte muy buenas vibraciones a un futbolista, pero tienes que tener en cuenta que también es humano, que se puede dejar llevar por la motivación, por esa sensación de urgencia de esta va a ser mi última oportunidad, mi única ocasión de representar a mi país al máximo nivel. Y yo recomendaría, ya no que contraten Bisoccer Pro, que bueno, no estaría de más, pero que estamos en 2026 y que un mundial, sobre todo, hay que ir con los deberes. Y además con un mundial que se va a celebrar en un año en el que los jugadores de más alto nivel no han tenido casi descanso. Ha habido mundial de clubes el verano pasado, la pretemporada más corta que se recuerda para muchísimos clubes en años, en décadas probablemente. Vienen los jugadores justitos, ya ha habido lesiones. Xavi Simons se va a perder el mundial por lesiones de gravedad. Hay otros jugadores que todavía están ahí, ¿no? Estamos hablando Gnabry se lo pierde también. Exactamente. Lamine Yamal ya no va a jugar lo que queda de liga y veremos cómo llega al mundial también. Entonces va a ser un mundial condicionado por lo físico, pero por lo motivacional. Hay algún jugador de México que se ha roto el cruzado y está no se ha operado para hacer un tratamiento alternativo para jugar el mundial. O sea, estamos hablando de ojo, cuidado. Bueno, este central de Barcelona francés, no me acuerdo ahora. Un Titi. Ganó el mundial con la rodilla de aquella manera. De hecho, tiene un mundial, pero su carrera la ha perdido. La ha perdido a cambio de un mundial. ¿Tú perderías tu carrera a cambio de un mundial? ¿Cómo? ¿Arriesgarías tu carrera a cambio de un mundial? Yo, teniendo la carrera como futbolista que he tenido, seguro. Pero bueno, un ejemplo de que al final hay quien te pone esos intereses, ¿no? Es decir, el mundial al final conlleva riesgos, ¿no? Y te deja llevar por lo emocional. ¿Se pueden los clubes dejar llevar por lo emocional? Pueden, pero ya es responsabilidad de ellos. Yo apelaría a la responsabilidad. Hay mucho jugador que va a estar en el mundial y probablemente pase desapercibido por jugar en una selección no tan rimbombante, por no tener tanto cartel, por no tener tantos seguidores en Instagram, por no salir en tantos reels. Y hoy en día es verdad que hay cada vez menos directores deportivos y presidentes que se van a dejar por eso, pero puede ocurrir. Entonces nosotros apelamos a la responsabilidad corporativa y económica en una época en la que los clubes están afrontando en sus respectivas ligas cada vez más restricciones económicas para ser sostenibles. Este tema lo trata Carlos más ampliamente en una edición de la newsletter de Outliers, se puede ver en LinkedIn, donde al final es un poco lo que hemos hablado por escrito, pero con todavía un poquito más de detalle. En 40 minutos, lo que dure el podcast, no da tiempo a tanto. No sé si nos hemos dejado algo, Carlos, en el tiempo. Yo simplemente volver a apelar a cualquier director deportivo de élite
El análisis del verano ya se tendría que haber hecho. Los fichajes, la planificación, en mi opinión, ya se tendría que haber hecho, pase lo que pase en el Mundial. Porque el Mundial puede salir muy bien o puede salir muy mal. El Mundial solo por si hay alguna guindita, ¿no? Como confirmación de tus sospechas está bien. Como cambio de criterio, no lo veía así. Quiero decir, que vaya con los deberes hechos. Exactamente. Y si bien, bien, y si no también, pues a lo mejor tampoco pasa nada. A comienzos de mayo, la planificación tendría que estar hecha ya. El Mundial conviene disfrutarlo. Esto saldrá en el podcast también. Nada, por nuestra parte, estaré encantado. ¿Esta tercera edición? ¿Cuarta? Esto es nuestro tercer episodio. Encantado de estar nuevamente aquí, esperemos que lo hayáis disfrutado, nosotros sí lo hemos hecho. ¿Estamos abiertos a sugerencias para futuros podcasts? Sí, si hay algún tema que os interese, que podamos tratar de forma analítica, todo eso es bienvenido. Y nada, hasta la próxima. Be Soccer Live Score.